¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la primera inversión que hizo Warren cuando tenía solo 11 años? ¿O por qué un multimillonario llegó a vivir como un vagabundo durante semanas? En este vídeo, te contamos cómo el rechazo de la Universidad de Harvard Business School terminó ayudándolo en el futuro, así como la razón que lo llevó a disfrazarse de Axl Rose y por qué considera que Berkshire Hathaway es la acción más tonta que ha adquirido. Acompáñanos en este viaje lleno de sorpresas y revelaciones sobre uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos. Bienvenidos a Genius Wall, el canal que te cuenta la vida, rutinas y lecciones de grandes líderes e inversores que han cambiado el mundo, desde sus humildes comienzos hasta sus mayores éxitos, pasando por sus anécdotas más curiosas. Esto es Genius Wall, donde cada historia es una lección de vida. ¡Empecemos! In the world of finance, big moves, big dreams. Here's your chance. En el día de hoy conoceremos la vida y anécdotas del que posiblemente sea el mejor inversor de todos los tiempos, el gran Warren, el oráculo de Omaha. Un 30 de agosto de 1930, en las tranquilas calles de Omaha, Nebraska, nació un niño destinado a cambiar el mundo de las finanzas. Warren, el segundo de 3 hijos, creció en el seno de una familia modesta. Su llegada al mundo coincidió con los inicios de la Gran Depresión, un poco después del famoso crack del 29, un evento que marcaría profundamente su vida. Al año siguiente de su nacimiento, su padre, corredor de bolsa, perdió su empleo y los ahorros de la familia se esfumaron. Los primeros 6 años de Warren estuvieron teñidos por la falta de dinero, pero esta situación le impulsó a querer ser rico. Su padre, Howard, fue una figura clave en su vida. Aunque no compartía la misma pasión por los números, le enseñó el mundo de la bolsa. Howard fue un exitoso corredor de bolsa y político, llegando a ser congresista por Nebraska durante 4 mandatos. Era un defensor de la responsabilidad fiscal y el patrón oro, y uno de los primeros inversores en Coca-Cola. Desde muy joven, Warren aprendió de su padre la importancia de la educación financiera y los principios sólidos de inversión. La madre de Warren, Leila, era ama de casa y administraba las inversiones de la familia con una frugalidad ejemplar. Conocida por comprar en tiendas de descuento y recortar cupones, también dedicaba su tiempo y dinero a causas benéficas. Este ambiente hogareño, donde la economía y la generosidad coexistían, influyó profundamente en el joven Warren. Asimismo, la imprenta de sus abuelos maternos y la tienda de comestibles fundada por su abuelo, Ernest Buffett, establecieron un sólido ejemplo de espíritu emprendedor. Desde una edad temprana, Warren mostró una inclinación natural hacia los negocios. A los 6 años, compró 6 Coca-Colas por 25 centavos y las vendió por 5 centavos cada una, obteniendo una pequeña pero significativa ganancia. Este primer acto empresarial presagiaba su futura carrera y revelaba su instinto para identificar oportunidades valiosas. A los 10 años, Warren comenzó a seguir los precios de las cotizaciones por su cuenta. A los 11, hizo su primera inversión en bolsa, comprando 6 acciones preferentes junto a su hermana de Citi Service Company a un precio de $38 por acción. La acción cayó a $27, pero luego subió a 40, donde Warren vendió, logrando su primera plusvalía bursátil. Poco después la cotización llegó a $200, situación que le daría una valiosa lección sobre la paciencia en la inversión. A los 13 años, ya había acumulado una cartera de 6 acciones y se empezó a interesar por la lectura de publicaciones financieras. Su interés por las inversiones y los negocios se avivó aún más cuando su padre lo llevó a la bolsa de Nueva York a los 15 años. La adolescencia de Warren estuvo marcada por la excelencia académica. En el instituto, fue un alumno destacado, saltándose 2 cursos y graduándose a los 16 años. Estas experiencias tempranas no solo definieron su carácter, sino que también cimentaron las bases de su futuro como uno de los inversores más exitosos del mundo. Trazó su camino al éxito a través de una formación académica sólida y mentores influyentes. El viaje académico de Buffett comenzó en 1947,
cuando, con tan solo los 17 años, se matriculó en la Universidad de Pensilvania. Allí, en la Wharton School of Business, dedicó 2 años a estudiar los fundamentos de los negocios. Sin embargo, buscando nuevos horizontes, Buffett decidió trasladarse a la Universidad de Nebraska. En Nebraska, completó su licenciatura en Administración de Empresas con tan solo 19 años, mostrando una notable capacidad y determinación. Tras obtener su licenciatura, Buffett intentó continuar su educación en la Harvard Business School, pero se enfrentó a un rechazo que lo llevaría por un camino aún más fructífero. No dejándose desanimar, se inscribió en la Columbia Business School. Fue allí donde obtuvo su maestría en economía en 1951 y, más importante aún, donde conoció a Benjamin Graham y David Dodd. Estos 2 profesores no solo influyeron en su enfoque hacia la inversión, sino que también modelaron su futuro profesional. Benjamin Graham es conocido como el padre del Value Investing, y su libro The Intelligent Investor es uno de los textos más importantes en el campo de las inversiones. Además, Philip Arthur Fisher, su segundo mentor, le enseñó a Buffett la importancia de invertir en empresas de calidad. Con las enseñanzas de sus mentores grabadas en su mente, Buffett no tardó en ponerlas en práctica. Se unió a la empresa de Benjamin Graham, donde afinó sus habilidades en el análisis financiero. En 1956, con una visión clara y un profundo entendimiento del mercado, Buffett regresó a Omaha y fundó Buffett Partnership. Este conjunto de sociedades de inversión no solo le permitió acumular un significativo capital inicial, sino que también empezó a cimentar su reputación en el mundo financiero. Buffett ha reconocido a menudo la influencia de sus mentores, describiéndose como un 15% Fisher y un 85% Graham. Esta combinación de influencias y su enfoque disciplinado hacia la inversión han sido fundamentales en su camino hacia el éxito. Warren Buffett, una figura emblemática del mundo empresarial, comenzó a forjar su leyenda mucho antes de lo que muchos podrían imaginar. Su trayectoria es un relato de decisiones audaces y visionarias que le llevaron a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Todo empezó en 1951, cuando aún era un estudiante en la Universidad de Columbia. Durante este periodo, descubrió Geico, una empresa que, a pesar de enfrentar una posible bancarrota en los años 70, logró revivir y se convirtió en una de las principales aseguradoras de automóviles en Estados Unidos. Hoy en día, es propiedad completa de Berkshire. Su habilidad para identificar oportunidades de oro no se detuvo ahí. En 1959, durante una cena, conoció a Charlie Munger, quien se convertiría en su socio de toda la vida. Juntos empezaron a aplicar la filosofía de inversión de Philip Fisher, que se centraba en comprar grandes empresas a buen precio. Esta alianza fue fundamental para el futuro que les esperaba. En 1962, Buffett tomó una de sus decisiones más significativas al invertir en Berkshire Hathaway, en ese entonces una empresa textil al borde de la quiebra. Con el tiempo, y debido a la transformación del mercado textil, Buffett y Munger redirigieron la empresa hacia sectores como los seguros y la energía, expandiendo Berkshire hacia un poderoso conglomerado empresarial. Hoy, una acción de la empresa que originalmente costaba solo $7,5 vale alrededor de $630.500. En 1964, empezó a invertir en American Express, una empresa que había sido golpeada por un escándalo financiero. Su confianza en la fortaleza de la marca se confirmó con el tiempo. Ahora Berkshire posee el 20,3% de la empresa. La visión de Buffett también se manifestó en 1972 con la compra de See's Candies, empresa que describe como el negocio de ensueño prototípico y de la cual ha obtenido retornos significativos. En 1973, agregó a su cartera The Washington Post, cuyas acciones adquiridas por $11 millones eventualmente valdrían más de 1.000 millones. La inversión en Coca-Cola en 1988 marcó otro hito importante. Con una inversión inicial de $1.000 millones en acciones a $2 cada una, hoy en día esa participación está valorada en unos $22.000 millones. Durante la crisis financiera de 2007-2009, Buffett demostró una vez más su instinto empresarial. Berkshire Hathaway
logró ganancias superiores a los $10.000 millones invirtiendo en compañías como Goldman Sachs y General Electric. Posteriormente, en 2016, realizó una de sus jugadas más sorprendentes cuando, rompiendo con su tradicional escepticismo hacia las tecnológicas, compró una gran participación en Apple. Esta decisión resultó ser extremadamente fructífera, pues 8 años después, la valoración de esas acciones se multiplicó por 9. Warren Buffett, a menudo visto como una figura de extraordinario éxito y estabilidad, enfrentó desafíos emocionales que moldearon profundamente su vida personal y profesional. En su biografía, The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, se nos revela un hombre de emociones frágiles, profundamente influenciado por las complejas relaciones familiares. Esta biografía también relata cómo su madre Leila tenía la capacidad para hundirle psicológicamente a él y a sus hermanas. En 1952, Warren dio un giro positivo a su vida al casarse con Susie Thompson. Este evento no solo marcó el inicio de un compromiso amoroso, sino también el comienzo de su viaje hacia el mejoramiento personal. Impulsado por su deseo de superación, Warren se convirtió en profesor nocturno en la Universidad de Omaha. Además, tomó lecciones con Dale Carnegie para superar su notable timidez, aprendiendo a dominar el arte de hablar en público, una habilidad que sería invaluable en su carrera futura. Sin embargo, después de 25 años de un matrimonio que parecía inquebrantable, Warren y Susie se divorciaron, un evento que le afectó profundamente. A pesar de la separación física, el amor entre Warren y Susie nunca se disolvió. La separación fue tan dolorosa para Warren que pasó semanas viviendo casi como un vagabundo frente a la casa de Susie, reflejando su profunda tristeza. El amor que Warren tenía por Susie permaneció inalterado hasta su fallecimiento en 2004, debido a un cáncer de garganta. En sus últimas semanas, él estuvo a su lado, mostrando un amor incondicional. La ausencia de Warren en el funeral de Susie fue un testimonio silencioso de su profundo dolor. Antes de su muerte, Susie, consciente de la necesidad de apoyo para Warren, había pedido a su amiga Astrid Mengs que cuidara de él. Este cuidado y compañía eventualmente llevaron a Warren y Astrid a unirse en matrimonio, comenzando un nuevo capítulo en la vida del magnate. Conocido por su aproximación sensata y metódica al invertir, su historia está llena de enseñanzas y decisiones que han moldeado su éxito. La travesía de Warren comenzó bajo la influencia de Benjamin Graham, un mentor cuyas palabras dejaron una huella clara en su filosofía. Graham enseñó a Buffett que un inversor no gana o pierde por las opiniones de los demás, sino por la corrección de sus análisis y decisiones. Este principio se convirtió en la piedra angular de su estrategia de inversión. Operando con reglas claras y simples, Buffett estableció 2 normas innegociables. La primera, nunca perder el dinero de los accionistas, y la segunda, nunca olvidar la primera regla. Estos principios reflejan su compromiso profundo con la responsabilidad y la cautela. En términos de estrategias de inversión, Buffett ha sido influenciado fuertemente por Graham, enfocándose en adquirir empresas con un historial sólido de rentabilidad y una gestión prudente, y siempre a precios que ofrecen un margen de seguridad. Esto significa comprar acciones subvaloradas, con vistas a largo plazo y un conocimiento profundo de cada empresa. Prefiere empresas que mantienen relaciones laborales positivas, una administración robusta y prácticas de negocios sostenibles. Uno de los principios fundamentales de Warren es evitar inversiones en sectores que no comprende bien. Esto explica su aversión inicial a las empresas tecnológicas emergentes, optando en cambio por sectores más tradicionales como el financiero, alimentos y bebidas. Esta cautela le ha llevado a reconocer errores, como el haber dejado pasar oportunidades en Amazon y Google en sus primeras etapas. A pesar de su amistad con Charlie Munger, un experto en matemáticas, Buffett ha optado por mantenerse alejado de los algoritmos complejos y los modelos sofisticados en sus decisiones de inversión. Su enfoque sigue siendo intuitivo y basado en principios fundamentales, mostrando que, incluso en un mundo dominado por la tecnología, las estrategias tradicionales aún tienen un lugar. Filosofía de inversión de Warren Buffett. 1. Inversión en valor.
Buffett es conocido por su enfoque en la inversión en valor, que implica comprar acciones que se cotizan por menos de su valor intrínseco. Él cree que estas acciones están infravaloradas porque el mercado no está tomando en cuenta todas las fortalezas de la empresa. 2. Paciencia y disciplina. Buffett también es conocido por su paciencia y disciplina. Está dispuesto a mantener las acciones a largo plazo, incluso si no lo hacen bien a corto plazo. Él cree que el mercado eventualmente se corregirá y que estas acciones posteriormente alcanzarán su valor total. 3. Enfoque en la calidad. Buffett cree que es importante invertir en empresas con equipos de gestión sólidos, ventajas competitivas duraderas y un historial de rentabilidad. Está dispuesto a pagar una prima por estas empresas porque cree que podrán generar fuertes retornos a largo plazo. Lecciones de Buffett. 1. Haz lo que amas. Este es uno de los consejos más famosos de Warren. Él cree que, si eres apasionado por lo que haces, es más probable que tengas éxito. 2. Cuida a tus empleados. Buffett cree que los empleados son el activo más importante de una empresa. Invierte en sus empleados proporcionándoles un buen salario, beneficios y oportunidades de crecimiento. 3. Retribuye a tu comunidad. Buffett es un firme creyente en la filantropía. Ha donado miles de millones de dólares a la caridad a lo largo de su vida. 4. Sé descentralizado y confía en tu gente. El estilo de gestión de Buffett es descentralizado. Les da a sus gerentes mucha autonomía y confía en ellos para que tomen buenas decisiones. 5. No tengas miedo de cometer errores. Buffett ha cometido errores a lo largo de su carrera, pero ha aprendido de ellos y ha seguido adelante. En 2010, en una entrevista para la cadena de televisión CNBC, Buffett señaló que Berkshire había sido la acción más tonta que había adquirido, ya que era una empresa textil en quiebra en la cual tuvo que gastar tiempo y recursos tratando de revivir su participación textil. Cada año, la ciudad de Omaha se transforma en el epicentro de la economía mundial gracias a la reunión anual de Berkshire. Este evento atrae a inversores de todas partes, deseosos de escuchar y aprender del magnate financiero. Pero no es solo un evento serio. Warren se asegura de que también sea entretenido. Warren Buffett, conocido por su astucia en los negocios, también tiene un lado sorprendentemente divertido. En estas reuniones no es raro verlo bailar, cantar o incluso disfrazarse. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2010. Ese año, Warren dejó a todos boquiabiertos al imitar a Axl Rose, el icónico vocalista de Guns N' Roses. Su habilidad para transformarse no se detiene ahí. También lo hemos visto asumir roles tan variados como un DJ o un vagabundo, mostrando así su versátil personalidad y su eterno espíritu juvenil. Además de estos momentos de ligereza y diversión, Warren comparte su profundo conocimiento del mundo financiero a través de sus cartas anuales a los inversores de Berkshire. Estas cartas son una lectura esencial para cualquier persona interesada en el mercado de valores. En ellas, Warren destila la sabiduría de su vasta experiencia en inversiones, ofreciendo perspectivas y consejos que son oro puro para novatos y expertos por igual. Buffett, además de ser exitoso en el ámbito empresarial, también se destaca por su dedicación a la filantropía. En 2006, reveló sus planes de destinar la mayor parte de su riqueza a obras benéficas, en particular a la Fundación Bill y Melinda Gates. A lo largo de los años, ha contribuido con miles de millones de dólares a diferentes iniciativas enfocadas en mejorar la salud, la educación y combatir la pobreza. Todo esto como parte de un plan para distribuir el 99% de su patrimonio neto a la filantropía. Cuando fallezca Warren, habrá donado más de 100.000 millones de dólares a obras benéficas. Un aspecto fascinante de su enfoque filantrópico es la forma en que Warren busca involucrar a otros en su misión. Cada año realiza una subasta benéfica en la que quien ofrezca la mayor cantidad de dinero puede cenar con él. Un anónimo llegó a pagar 4.5 millones de dólares para compartir una comida con Warren. Warren mantiene un estilo de vida que engaña a su inmensa fortuna. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo en 2024, con un patrimonio neto de 130.000 millones de dólares, Warren elige vivir de manera sencilla. Desde 1958,
Warren ha vivido en la misma casa que compró por $31.500. Una casa que se encuentra a 20 horas en coche de Wall Street y que simboliza su enfoque modesto. No tiene chofer y es común verlo desayunar en McDonald's, donde su elección matutina depende del rendimiento del mercado de valores del día anterior. Esta rutina peculiar subraya su conexión única con el mundo financiero. Warren es también famoso por sus hábitos alimenticios poco convencionales. Prefiere alimentos ultraprocesados como hamburguesas y Coca-Cola, y bebe unas 5 latas diarias, siendo la de sabor a cereza su favorita. En sus propias palabras, su cuerpo es una cuarta parte de Coca-Cola. A lo largo de las décadas, su éxito financiero y su humilde personalidad han cautivado a personas de todo el mundo. Más de 50 libros llevan su nombre en sus títulos. La mayoría se centran en sus estrategias de inversión. Este fenómeno literario refleja la fascinación que Warren Buffett inspira, un testimonio de su impacto perdurable en el mundo de las finanzas. Todd Finkel, en su biografía sobre Warren, resume esto con elocuencia. Su éxito estratosférico, junto con su humilde estilo personal, han cautivado a personas de todo el mundo durante décadas. En la figura de Warren, vemos un ejemplo poderoso de cómo la simplicidad y la sofisticación pueden coexistir, ofreciendo lecciones valiosas sobre la vida y la inversión. Y así cerramos otra historia fascinante aquí en Genius Wall. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias de grandes líderes e inversores que han cambiado el mundo. ¿Qué te impactó más de este inversor? ¿La vida de qué líder o inversor te gustaría ver en el canal? Házmelo saber en los comentarios. Asimismo, recuerda que abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces a libros y recursos que se mencionan en la historia. Esto es Genius Wall, donde cada historia es una lección de vida. Hasta la próxima.